Gracias por estar con nosotros aquí en este ombligo de la luna, que tiene muchos sabores y tiene muchos colores. Y esto es porque sabemos que nuestra vida es de todas las formas posibles y que nos pasan todas las cosas posibles, como por ejemplo el dolor de espalda. Pero es que hay dolor de espalda aquí, acá, aquí, en medio, más abajo. No. Vamos a hablar de un dolor de espalda que se siente, pero que además en algunos casos llega a sentir uno como un entumecimiento en la pierna y que tiene un nombre rarísimo que se llama estenosis vertebral lumbar. Bueno, pues les tengo al super experto, que es el doctor Gustavo Vera. Él es médico traumatólogo, es especialista en columna del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 29. Él es el Hospital Belisario Domínguez del IMSS. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente la espalda creo que es una de las cosas que más problemas nos da, ¿no? Y mucho se me hace que tiene que ver con una mala postura. Claro, uno de los problemas más importantes, ¿verdad? Y la génesis de la problemática de la columna lumbar y de todas las enfermedades de la columna lumbar muchas veces tiene que ver con esa falta de orientación y de educación específicamente en las posturas, ¿verdad? Claro. Y este tema que traemos hoy específicamente es una de las causas de la estenosis, es las posturas incorrectas, ¿verdad? Es una génesis muy básica, sin embargo hay otro tipo de factores que nos alteran y que nos llevan a esa enfermedad. Sin embargo, esa es una de las importantes. Correcto. Antes de que hablemos específicamente de la estenosis, ¿será que nos hace falta hacer ejercicio para tener fortalecidos los músculos de la espalda? Por supuesto. Una de las cosas más importantes que trato en el haber diario de la medicina, ¿verdad? De platicar con los pacientes es el tener la necesidad de tener una columna sana con un fortalecimiento paravertebral o un fortalecimiento de todas las estructuras musculares que se encuentran adheridas a la columna. Un paciente que tiene o no tiene una enfermedad de columna vertebral es básico e importantísimo para su control y su prevención el que permanezca con un fortalecimiento de la columna o un proceso o un programa de rehabilitación específico para evitar muchos problemas. Claro, aquellas personas que tendemos, por el motivo que sea, a echar la espalda hacia adelante, ¿no nos convendría también tener como estos tirantes que nos obliguen a mantenernos erguidos? Claro, en ocasiones no se recomienda el mantenernos erguidos por medio de estructuras ajenas al cuerpo. Okay. Precisamente lo recomendable en las posturas viciosas, que es así como se conocen a este tipo de posturas, las cuales no ayudan en cuanto a la alineación y a la mecánica de la columna, lo recomendable es tener ese programa de rehabilitación, de fortalecimiento en la espalda alta y en las pequeñas etapas del tiempo, del día, en el cual nosotros sabemos que vamos a orientar a esas posturas, por ejemplo, en las personas que están en la computadora, sí, o en las personas que están trabajando en otra actividad, ¿verdad? En esas pequeñas etapas, no más de 1 hora, no más de 2 horas, son las que específicamente debemos de usar ese tipo de correctores de postura, no más de 2 horas y no más de 4 veces al día, sobre todo para evitar que esas ortesis o esas estructuras ajenas al cuerpo traten de darle una mala información a la columna de que tenemos la columna fortalecida, lo cual no es así. Ok, qué interesante. Bueno, creo que de columna vamos a poder hablar mucho en otras ocasiones, pero centrémonos hoy entonces en esta estenosis. ¿Qué es la estenosis? Bueno, la estenosis del canal lumbar o el canal lumbar estrecho, también muy conocido, es una enfermedad, es una entidad, ¿verdad? En la cual anatómicamente las estructuras que van dentro de la columna vertebral, específicamente en la zona lumbar o en la espalda baja, se quedan atrapadas o se quedan comprimidas por un factor que está dentro de la columna vertebral. Es decir, es un factor de envejecimiento muchas de las veces, con ligamentos aumentados de tamaño, con articulaciones de la columna aumentadas de tamaño, que generan esas compresiones y esa sintomatología per se. No, bueno, entonces, si esto es algo que está apretando continuamente, el dolor tiene que ser también
continuo. Por supuesto. Una de las sintomatologías, y qué bueno que tocas ese punto, porque una de las sintomatologías importantes en este padecimiento realmente se diagnostica poco. Y se diagnostica poco porque es un padecimiento que la sintomatología es muy insidiosa, es muy alternante, es muy intermitente. Significa que el paciente, la primera sintomatología a lo largo del tiempo que puede haber en el paciente sería los cambios de las sensaciones. El paciente le llama hormigueo, ¿verdad? Le llama entumecimiento, esos cambios de sensaciones. ¿En las dos piernas? Puede ser en una o puede ser en las dos. Lo más frecuente es que sean en las dos, pero en todos el clásico es que haya una pierna con más predominancia que la otra. Entonces, progresivamente y a nivel que la enfermedad del canal lumbar estrecho va avanzando, ¿verdad?, hacia la negativa, empiezan a aparecer otros síntomas como lo son lumbar, los dolores lumbares, ¿verdad? Y estos dolores lumbares pueden irradiarse hacia las piernas, puede ser también de una o de ambas piernas, el llamado síntoma de ciático, ¿verdad? Es que era lo que te iba a preguntar exactamente, porque en lo que describes yo diría, pues eso me suena a ciática. Por supuesto, pero la ciática tiene muchísimas entidades patológicas que pueda darla. Específicamente, una de las cosas que da más ciática no son las hernias de disco, son específicamente los canales lumbares estrechos subdiagnosticados. Eso quiere decir que no se diagnostica. Entonces, el paciente puede tener ciática de una o de ambas piernas y progresivamente pasa algo muy característico, ¿verdad? Que es el síntoma que se llama claudicación neurógena. ¿Qué significa esto? Que el paciente va caminando, va deambulando por la calle y tiene que sentarse y tiene que agacharse para descomprimir la columna. Anatómicamente, cuando estamos parados, se extiende la columna, se comprime y da más sintomatología de la que ya hablamos. Entonces, el paciente va parándose en ciertas distancias para que al final de cuentas descanse, limite la sintomatología y entonces pueda seguir caminando. Curiosamente, va a sonar a chiste, ¿verdad? Pero curiosamente un paciente dando la consulta me decía, doctor, estoy caminando en abonos. Y ciertamente así es, el paciente va parando ciertos puntos a distancias para mejorar su sintomatología y seguir. Ok, ¿esto pasa en cualquier edad? No. Una de los grupos etarios, ¿verdad?, son los pacientes mayores de 55, 60, 70 y 80 años. ¿De qué depende que dé más joven o más adulto? Pues depende de varias características y una de ellas es que en algunas personas el canal lumbar estrecho puede estar predispuesto. Eso quiere decir que congénitamente al nacimiento algunas personas tienen ese canal más disminuido de tamaño, lo que se conoce como canal en trébol, que no podemos saberlo, ¿verdad? Puede ser que lo tenga o puede ser que no. Y esa sintomatología puede dar hasta inclusive a los 40, 30 años, pero en la gran vasta mayoría de los padecimientos de la estenosis de columna vertebral, los pacientes tienen una edad avanzada por la cuestión del envejecimiento, que es realmente la génesis del problema, la cuestión de las alteraciones de movimiento localizadas en la columna que generan ese envejecimiento y esa artritis dentro de la columna, que al final de cuentas da la sintomatología. Ahora, ya que sabemos, porque luego, es que me duele, es que me tengo que estar parando, es que me tengo que agachar, pero no vamos al doctor, esa es la verdad, entonces, y lo digo yo por mí también. Entonces, aquí el tema es, ok, ahora ya sabemos que ese dolor y que uno requiere parar y descomprimir podría ser estenosis. Claro. Muy bien, ahora, ¿hay solución? Por supuesto, hay muchísimas soluciones. De manera general, cuando nosotros diagnosticamos el paciente con canal lumbar estrecho, que tiene que solicitarse un estudio de imagen para confirmar lo que clínicamente nosotros pensamos con ese interrogatorio de los síntomas que platicamos. Una preguntita nada más, ¿es una radiografía o es una tomografía? No, es una resonancia magnética, el estudio ideal a nivel mundial para poder evidenciar no solo las estructuras óseas que están comprimidas, sino también las estructuras ligamentosas y articulares que se encuentran comprimiendo esos nervios. Entonces, el mejor estudio es la resonancia. Una vez que ya tengamos el diagnóstico certero, ¿verdad?, del canal lumbar estrecho por medio de imagen, nosotros podemos dar muchas terapias. De manera inicial, el paciente debe de llevar, como ya platicamos, una terapia o un proceso de rehabilitación con fortalecimiento muscular. O sea, ejercicios. Ejercicios específicos. Específicamente debe de hacerse multidisciplinario para que un rehabilitador
pueda con el paciente dar terapias analgésicas distintas existentes, ¿verdad? Y al final de cuentas podemos agregar medicamentos que, como son pacientes en una etapa adulta, debemos de poner medicamentos o darle medicamentos muy adecuados también a sus otras enfermedades, ¿verdad? Porque no le lastima el riñón, cosas por el estilo. El uso del naproxen, el uso del meloxicam debe estar realmente suspendido en estos pacientes, y usar medicamentos pues de una toma al día o de una toma a la semana, o incluso parches un poquito más cómodos, sin daño ajeno, ¿verdad? Y si a pesar de este tratamiento el paciente persiste con el dolor, persiste con la sintomatología, lo ideal es, podemos aplicar ciertas técnicas, ¿verdad?, que se llaman bloqueos o se llaman infiltraciones dentro de las articulaciones, para disminuir el proceso inflamatorio tanto de las articulaciones de la columna como el proceso inflamatorio de la raíz nerviosa, que es lo que da la ciática, ¿verdad? Ándale. Si a pesar de esto el paciente persiste con la sintomatología, y mi abuelita de 70, 80 años cae en su calidad de vida, ya no quiere ni vivir por el dolor, evidentemente es cuando nosotros tomamos la decisión de poder llevar al paciente a un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Oye, doctor, qué interesante todo esto que nos estás diciendo. Yo te agradezco mucho que hayas venido este día para llamarnos la atención sobre este caso específico que se llama estenosis vertebral lumbar. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que ver. Muchísimas. ¿Regresas, por favor? Estoy a sus órdenes. Qué gusto conocerte. Es el doctor Gustavo Vera, y él es médico traumatólogo, es súper especialista de columna. Y bueno, pues lo encontramos en la clínica, es la número 29. 29. Muchísimas gracias por haber venido este día. Y bueno, a ver, ya nada más como de despedida, repito, los dolores, pues algo nos están diciendo, nos acostumbramos a vivir con dolores, pues quién sabe en qué va a acabar. Y dos, lo que hagamos ahorita para fortalecer nuestra espalda va a incidir en cómo vamos a estar cuando seamos mucho más mayores. Muchas gracias, regresamos.